Muy buenas noches, que Dios los bendiga, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros o que se empiecen a Mari, ¿cómo estás, vientos? Que se empiecen ya a conectar. Bien, estamos pendientes de ustedes. Vamos a empezar esta noche con con este programa. Perdonen si escuchan o si estaban escuchando el eco, ya lo quité. Gil, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, qué bueno que ya estás por acá con nosotros. Vamos a empezar un programa más, estamos en espera de Vic, pero por lo pronto vamos a empezar a transmitir ya con ustedes. Sé que se van añadiendo en momentos. Ya nos visitan de Nueva York. Connie, buenas noches, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Perfecto. Bueno, vamos a empezar, si ustedes me lo permiten. Si ustedes me lo permiten, vamos a empezar con una oración. Hoy me encuentro por hasta el momento solo, entonces vamos a tratar de llevar el programa de la forma que debe ser, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias al Padre Santísimo por cada una de las bendiciones que hemos recibido. Gracias, Padre amado, por estar con nosotros, porque siempre tú de una u otra forma nos acompañas. Gracias, Padre Santísimo, por todas las bendiciones que hemos recibido, por los que ya no están con nosotros y especialmente por todos aquellos que están con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que en esta noche envíes, Señor, tu Espíritu para que podamos entender qué es el mensaje que tú nos vas a dar. Te pedimos, Padre amado, bendiciones para cada uno de sus hermanos que van a ver esta transmisión en estos momentos, los que la verán después. Bendigas no solamente a ellos, sino a sus familias, sus hogares, y que donde ellos vayan puedan ellos ser reflejo de tu grandísimo amor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amigo, amén, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, la familia Estrada en México ya se conectó. Edison, buenas noches, que Dios los bendiga. Ángel, buenas noches. Todos y cada uno de los que se están conectando, muy buenas noches. Estoy en espera de que llegue Víctor, pero mientras tanto, ¿qué les parece si les voy hablando un poquito para rellenar este tiempo? Porque tenemos una de las lecturas que tenemos, o la primera lectura que tenemos, es del libro de Sabidurías, en el capítulo 2, versículo 12, y luego el 17, y del 17 vamos al versículo 20. Este libro de sabiduría, como el nombre lo dice, es un libro verdaderamente hermoso, que por los años, por los siglos que han pasado, ha sido de mucho, pero mucho beneficio para la iglesia, para la iglesia católica, porque saben ustedes que este libro se conoce mal nombrado deuterocanónico, porque es de los 7 libros que los hermanos cristianos no tienen en sus Biblias, que ellos maldicen que nosotros les añadimos estos libros, y nosotros podemos contestarle que ellos le quitaron sabiduría a la Biblia, porque eso es una realidad. Yo no sé si quieran que les cuente un poquito, que sería interesante en lo que llega Víctor, el por qué digo que le quitaron sabiduría y cuál fue el motivo. Verdaderamente sería yo creo que para una clase completa el hablar de estos libros, como les repito, mal nombrados deuterocanónicos. Si así lo quieren, pues díganme que sí, y empezamos a
hablar de esto, que yo creo que es, honestamente, que todos y cada uno de nosotros, los católicos, entiendamos por qué estos hermanos cristianos no tienen estos libros en su Biblia. Y déjenme primero decirles, antes que nada, que todos y cada uno de los libros de la Biblia, de todo el mundo y de todas las religiones, que yo no sé si ustedes sepan, que por ejemplo los hermanos separados, los hermanos esperados, los hermanos que no procesan la fe católica, pero que creen en Jesucristo, que se nombran cristianos, y nosotros también como católicos también somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Entonces, ¿por qué cuál es el motivo de esto? Les voy a hacer un poquito de historia. Primero que nada, déjenme decirles que dicen deuterocanónicos porque deuto significa después y después del canon. ¿Y qué es un canon? Un canon es una ley, una norma que se hace. Ese es el canon, por eso la Biblia es el canon, es la ley. Entonces, los libros canónicos. Entonces, para que nosotros entiendamos esto bien profundo, vamos a ir primero que nada a qué canon se refiere. Y este canon no va a ser un concilio, porque se hace en un concilio, no es un concilio católico. Es más, el primer concilio católico que nosotros vamos a ver va a ser en el año 50. En el año 50, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita. Lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí más o menos por el año 50, es la primera vez que se concilian o se juntan para hablar de la fe, que va a ser Pablo con Bernabé, van a regresar a Jerusalén y van a hablar con Pedro, van a hablar con está presente Pedro, está Santiago presente, y hablan y dicen que son los pilares de la iglesia. Y hablan en ese momento, hablan de la circuncisión, porque decían que no se les podía dar circuncisión, o no se les debería de hablar de la palabra de Dios o del Torah a los que no eran judíos, porque no estaban circuncidados. Entonces ahí se reúnen por primera vez en esto que se llama el concilio de la iglesia, porque no va a ser un concilio católico todavía no se había expandido y todavía no nacía la palabra católico. La palabra católica van a ser como 70 años después, por primera vez se nombra católica. Esto pasa en el año 50, pero en el año 90, después de la resurrección de Jesucristo, se hace un concilio, y este concilio se va a conocer como el concilio de Yamina, en el pueblo de Yamina, y este no es un concilio ni católico ni cristiano, sino va a ser un concilio judío. Ahí se juntan los judíos ortodoxos, y dicen que los que ya se convirtieron al cristianismo, que salieron del judaísmo, porque Jesucristo era judío con los apóstoles, y se convirtieron ahora al cristianismo porque ahora están siguiendo a Jesucristo. Entonces, ellos no pueden utilizar la palabra de Dios como la utilizan los judíos. Entonces hacen un decreto, o algo así, un decreto, por eso se llama este concilio de Yamina, y dicen que todos los libros que no son escritos ni en arameo ni en hebreo, que no pueden pertenecer a la Biblia. Entonces, para que entiendamos esto bien, en el periodo de lo que se conoce como el helenismo de Alejandro Magno, empiezan a hablar todo mundo en griego, y estos libros que se escriben en griego, que no van a ser escritos ni en arameo ni en hebreo, es el periodo del helenismo, el periodo de Alejandro Magno, de los reyes Ptolomeos, de todos ellos. Entonces es el periodo de Tobías, el periodo de Judith, el periodo de Macabeos I, el Macabeos, o la historia de los Macabeos, por decir, el libro de Eclesiásticos, o algunas Biblias lo conocen como Sirácides,
y precisamente el libro de sabiduría. Estos son los 7 libros del periodo helenístico. Entonces estos no entran en lo que va a ser el canon judío. Pero el canon de o la Biblia de los 70, que es la que usa Jesucristo y los apóstoles, que esta Biblia va a ser traducida, va a ser la traducción o por primera vez lo que se va a hacer la traducción de lo que va a ser del hebreo al arameo, se va a hacer la traducción al griego. Se traduce la Biblia por primera vez al griego. Esto es este periodo y esto es la Biblia de los 70 que usa nuestro Señor Jesucristo. Después vienen otros concilios, el concilio de Roma, otros 2 concilios que aseguran esto, y hasta que viene lo que va a ser la separación de los hermanos católicos, con Martín Lutero en 1517, luego 1521, entonces ellos se agarran de este concilio de Yamina, porque fíjense qué interesante es, por ejemplo, la Biblia, la primera Biblia cristiana que se escribe, que va a ser escrita por un monje que se llama Casiodoro de Reina. Él la escribe o la traduce Casiodoro de Reina. Eso va a ser por el año de 1569. Después la va a revisar su amigo, que son muy amigos ellos, que se llama Cipriano de Valera. Cipriano de Valera la revisa y eso va a ser en 1602. Entonces se juntan los 2 nombres de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y nace lo que se conoce como la Biblia Reina Valera. Entonces es la primera traducción de la Biblia Reina Valera. Pero miren qué interesante está esto. La primera traducción que se hace, que va a ser en 1569, se va a conocer como la Biblia del Oso. Esto no lo pueden negar los hermanos cristianos, porque no lo pueden esconder, eso es parte de la historia. La primera Biblia del Oso tenía todos los libros, todos, completamente todos, tenían los 73 libros. Lo mismo que la primera versión que se escribe de King James, que va a ser la Biblia que se escribe en el idioma inglés para los hermanos que se separaron de la Iglesia Católica. O sea que sus 2 primeras Biblias tenían, por lo tanto, todos los libros. Martín Lutero es el que decide sacar estos libros. Él lo saca. Inclusive quería sacar el libro de Apocalipsis y el libro de Santiago. Decía que el libro de Santiago era un libro de paja. Entonces él decide hacer estos cambios y se agarra del concilio de Yamina y dice, no, nosotros como los judíos no aceptamos eso. Y de ahí viene precisamente lo que se conoce como deuterocanónicos. Después viene un concilio, y este concilio ya va a ser en 1529, de ahí se agarran los hermanos separados y dicen que nosotros agregamos libros, y eso es una verdadera falacia, es una mentira. Para el que no conoce la historia, pues les va a creer, y van a entrar en confusión muchos hermanos cuando te encuentras a un hermano que es cristiano y te dice, no, ustedes le añadieron libros a la Biblia, ustedes le pusieron libros a la Biblia. Y nosotros no le pusimos libros a la Biblia, al revés, ellos le quitaron sabiduría a la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis nos habla y nos dice que el que quite, aunque sea un tilde de este libro, pues va a recibir las plagas que se hablan en este libro. Ya entonces para el año 382, en el año 382, el Papa Dámaso es el que dice, estos son todos los libros, o estos son los libros del Nuevo Testamento. Es donde se ponen los libros del Nuevo Testamento. Entonces, todas las Biblias del mundo salen de la Biblia católica. No hay una Biblia de la religión que sea, hablando de las Biblias cristianas y católicas, que no haya salido de la Biblia católica. Así es de que de nosotros debemos estar orgullosos de que nuestra Biblia pues está completa, y verdaderamente debemos de entender que es palabra de Dios. Yo les quería compartir así un poquito, una cápsula de historia, para que entiendamos que cuando nosotros agarramos una
Biblia católica. Una Biblia católica, nosotros entendemos que tenemos verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Había una confusión, o hay una gran confusión, y a lo mejor ni es confusión, es algo que la gente tiene en la mente, porque es normal que se tenga en la mente. Primero que nada, creo que todos nosotros como católicos deberíamos de poder conocer o saber cuál es una Biblia católica y cuál no es una Biblia católica. La gente va a contestar, y lo sabe, que la gente normalmente contesta rápido. Bueno, la que le faltan los 7 libros, entonces esa no es una Biblia católica. Ahora, cuando te contestan así, les dices tú, bueno, ¿cuáles son esos 7 libros? Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, pues no vas a saber, vas a decir, bueno, 7 libros, pero ¿cuáles son? ¿Qué periodo es ese? Entonces, no es necesario hacer tan complicado esto o tener el conocimiento teológico para saber en un segundo cuál es una Biblia católica o cómo nosotros reconocemos una Biblia católica. Todas las Biblias católicas, todas, saben que no se pueden imprimir. No es como que tú agarras el libro y dices, vamos a hacerle copy a esta Biblia y la vamos a imprimir y la vamos a vender. No funciona de esa manera. Cuando en un país se traduce una nueva versión de la Biblia y se le pone el nombre de la Biblia católica, por ejemplo, nosotros tenemos muchas Biblias católicas, pero todas son una sola. La Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, bueno, infinidad de Biblias, pero todas y cada una de ellas debe tener algo que se llama el sello imprimatum. ¿Qué es el sello imprimatum? Bueno, el sello imprimatum significa que el obispo del país donde se va a traducir esa Biblia ya dio la autorización de que esta Biblia se pueda imprimir, por eso se llama el sello imprimatum, que tenga permiso de imprimir. Por ejemplo, en esta Biblia, ustedes en la primera página van a ver esto que son los sellos, y ahí va a decir que qué obispo o quién dio el permiso de esta impresión. Por ejemplo, esta Biblia que tengo yo aquí, que es la Biblia latinoamericana, dice que el obispo de Quito dio el permiso de imprimirse esta Biblia. Ahora, vamos a pensar que nosotros no conocemos o no sabemos de esta Biblia. Vic, buenas noches. De este sello, que lo desconocemos. Bueno, cuando usted abre el libro de Génesis, en la primera página, si usted dice el nombre de Dios como Jehová, usted sabe que automáticamente esa Biblia no es católica. Porque ahí tendríamos que entrar en otro detalle de dónde viene la palabra Jehová y cómo se inventó esta palabra, porque ese no es el nombre de Dios. Simplemente así de sencillo, no es el nombre de Dios. Cuando Moisés conoce a Dios por primera vez, cuando ve la zarza ardiendo, le pregunta, ¿qué Dios o cuál Dios eres tú? Porque Moisés no era él tenía como costumbre muchos dioses. Él vivió 40 años en Egipto y había adoptado todos esos dioses. Y ahí tenían más de 600 dioses en ese tiempo. Cuando Dios le dice, rescata a mi pueblo, entonces él le dice, ¿qué Dios eres tú? Y Dios le da su nombre, que su nombre se dice Yahvé. Le dice, yo soy el que soy. Entonces, por eso es muy interesante el entender cuando nosotros decimos aleluya, que es una alabanza a Yah, aleluya ve. No dice aleluya como alabanza a Jehová, no. Eso es una invención del hombre. ¿Cómo viene este nombre y de dónde sale entonces este nombre? Perdónenme si me estoy tomando más tiempo del necesario, pero bueno, ya empecé y voy a terminar esto en 3 minutos. El nombre de Jehová viene de la primera invasión que va a haber contra el pueblo de Jerusalén por los babilonios.
la primera invasión que hay cuando destruyen el templo y se roban todas las cosas, los judíos estaban acostumbrados a escribir el nombre de Dios o lo que se conoce como el pentagrama. Lo escribían en varios lados. Cuando invaden, este nombre lo pisotean porque ellos están en contra de este Dios, lo pisotean, lo mancillan. Entonces después hay una prohibición de que se escriba el nombre de Dios en ningún lado. Y para ellos evitarlo, por más de 500 años ya no usaron el nombre de Yahvé, sino usaban el nombre de Adonai. El nombre de Adonai era lo que se usó por mucho tiempo para que no se volviera a mancillar el nombre de Dios. Al paso de los años, muchos años después, entonces, los hermanos que se separan de la Iglesia Católica, se les ocurre una brillante idea. Vamos a usar el pentagrama o el nombre de Dios, que son puras consonantes, y vamos a usar Adonai, y vamos a sacar las vocales de Adonai y las introducimos entonces en medio para ver qué sale, y resulta que sale algo muy parecido a Jehová. Y dijeron, va, bravo, este es el nombre de Dios. Y de ahí sale el nombre de Dios. Después los hermanos testigos de Jehová empiezan a propagar todo ese nombre. Voy a hacer una clase de esta secta de los testigos de Jehová esta semana. La voy a postear en la escuela de evangelización para que conozcamos un poquito de esto, y también la voy a postear en el grupo que tenemos de preparación bíblica. Entonces de ahí sale y se empieza a propagar este nombre de Jehová. Para que entiendamos nosotros, este es un nombre inventado por el hombre. Entonces, si nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, la palabra Jehová, automáticamente vamos a saber que esta no es una Biblia católica. ¿Es malo leer la Biblia cristiana? Bueno, yo personalmente les digo que si primero tenemos el conocimiento, cimentamos nuestra fe. Yo, por ejemplo, la leo, tengo aquí creo que 3 o 4 en la casa, Biblias cristianas, y tengo algunas Biblias católicas, no estoy hablando, no presumiendo, sino yo las uso para estudiar, para hacer comparaciones, para ver dónde es que se han desviado y por qué se han desviado. Por ejemplo, una de las últimas revisiones que hay de la Biblia Reina Valera se va a hacer en el año 1960. Y ahí se han brincado la barda. Pero bueno, no voy a hablar más de esto, a menos que ustedes tengan alguna duda, me la escriben y con todo gusto vamos a contestarlos. Pero bueno, qué bueno que ya llegó Vic. Entonces vamos a empezar la reunión de esta noche. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, les voy a agradecer muchísimo, por favor, que nos dejen saber. Estábamos ayer reunidos. Estaban reunidos con mis hermanos, con mi familia, festejando el nacimiento de mi madre, que ya el Señor la mandó llamar. Y nos pasamos un día maravilloso recordando a mamá, y les decía yo a mis hermanos que ojalá nosotros no cometamos los mismos errores, o sigamos cometiendo los mismos errores que cometimos. Para los que tienen mamá y papá todavía, les invito a que conozcan a sus padres. Les pregunten quiénes son, de dónde vienen, por qué son así, para que los podamos entender. Y podamos entender que el plan de Dios es perfecto, perfecto, completamente. Y que el Señor, una de las cosas que nosotros sí podemos hacer, es escoger a nuestros amigos. Eso sí, o escoger a quien no le queremos hablar. Pero una de las cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer, nunca de los nunca, es escoger a nuestros familiares. El Señor nos los da. Y ese es un plan perfecto. Porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros cambiaría a ningún familiar. Y darle honra a quien honra lo tiene. Y en este caso, pues, ya estábamos festejando, ¿verdad?, esta gran mujer que fue mi madre. Y les decía a mis hermanos que la palabra del Señor dice que cuando se muere un padre, una madre, en realidad nunca perecen,
porque muchas de las esencias se quedan con nosotros. Por eso es que hay veces que dices, te pareces tanto a tu padre o te pareces tanto a tu madre, porque lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos, porque se quedan en nuestro corazón. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles, mucha gente está perdiendo familiares, mucha gente se está yendo, muchísima. Yo estaba leyendo, por ejemplo, los anuncios que pone nuestro hermano Vic cuando pide oración, y nos contaba cuántos amigos en esta semana se fueron, gente que nos conoce, que nos ve, se están partiendo, el Señor los está llamando. Y quiero recordarles que la vida es de Dios. Él es el único que sabe en qué tiempo y en qué momento. Y agradecerle al Padre Santísimo. Yo hablaba ayer y les decía que lo más hermoso es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu esperanza se pone viva como un carbón encendido, que sabes que por fe vas a volver a tener este encuentro con aquellos que amas. Pero solamente también tenemos que estar conscientes que nuestro Padre dice, todos los que sigan mis preceptos, todos los que tengan mi camino, sigan mi camino, van a tener la resurrección. Muy bien, nuevamente empezamos, Vic, ¿qué te parece? Sí, señor, sí, señor. Llegamos hoy de tarde, cuando yo trabajo, ni siquiera tuve chance de ir a la gasolina. Qué pena, disculpa. Bueno, pasé por la casa solamente cambiando carro. Pero pero estamos bien. Esto es lo más importante de hoy. Bueno, en la primera lectura, el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, luego del 17 al 20. Y dice, tendamos lazos al justo que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Veamos si sus palabras son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito, pues si el justo es hijo de Dios, él asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él, Dios le visitará. Palabra de Dios. En realidad este libro de sabiduría tiene mucho, es uno de los libros que quitaron de la Biblia que no es católica, y es un libro también que rechazaron nuestros hermanos los judíos, porque en este libro, si lo tuvieran, tendrían que aceptar que ellos fueron responsables de lo que le hicieron a Jesucristo. Y en realidad es un libro que tiene mucho, a mucha, no discordia, pero diría yo como discrepancia entre una fe y la otra, una doctrina y la otra. Aquí es obvio de quién están hablando. Están hablando de un grupo de personas que como que si fueran lobos están planeando cómo van a comerse una oveja. Y se hacen referencia directamente a nuestro Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo traer esta lectura a estos días? ¿Cómo puedo yo aplicar el libro de sabiduría en este capítulo 2 a mis días, a mi vida en realidad? Y es hasta cierto punto para los que tratamos de vivir una vida un poco más sana, más derecha, más cerca, encaminada en nuestro Señor, es algo que solamente de analizarlo nos daría dar esperanza, de decir, bendito sea Señor que yo no estoy planeando nada contra nadie. Pero si alguno de nosotros tiene rencores en el trabajo, tiene rencores dentro de su familia, si alguno de nosotros alguna vez se ha ido a dormir pensando en desquitarse mañana de alguien, o echarle a perder el día o la vida a alguna persona porque alguna vez nos hizo algún daño, estamos parados en el mismo lugar donde estaba parada esta gente cuando planeaban hacer lo que se cumple cuando acusan a Jesucristo.
Es triste, hermanos. Lupita acaba de mencionar que estamos perdiendo mucha gente. Nosotros hemos perdido muchos amigos y conocidos estos días, unos de COVID, otros de cáncer. Ustedes escucharon hablar cuántas veces nosotros hicimos oración aquí por Delhi. Pues Delhi nos dejó el viernes. Ella perdió la batalla y a veces te preguntas por qué. Pero en realidad Dios sabe por qué hace las cosas y nosotros no somos quien para pedirle cuentas a Él de sus decisiones. Creo que si en algo debemos tener humildad nosotros y aceptación es con los designios de Dios. No creo que nosotros podamos esperar que baje nuestro Señor y nos explique por qué tuvo que hacer algo en realidad. Es duro, bien doloroso, pero es algo que tenemos que entender. Pero la realidad es esta. Dios es el único que tiene derecho a juzgar y dejar que cada persona camine de la manera que quiera caminar. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que vamos a estar aquí mañana? Y es triste si alguno de nosotros en un momento está pensando, haciendo planes hoy de hacer algún daño mañana. Tal vez no planear, como dicen ellos, de torturar y asesinar a alguien, quitarle la vida. Suena, como les digo, como un grupo de terroristas planeando hacerle algo a alguien inocente. Pero si uno de nosotros se va a dormir planeando hacer algo que no debe hacer, lo que sea, es algo que tenemos que analizar, hermanos, porque de una cosa es cierto: Dios nos da libre albedrío, Dios nos perdona, nos ama por sobre todas las cosas, pero nosotros como cristianos no debemos pensar como hay muchos que a veces decimos, no, pero es que Dios es muy bueno, Dios no me va a condenar a mí, yo sí que al final me perdona. Es bien claro, hermanos, es bien claro. Y Él mismo lo dice, que hagamos la paz con nuestro enemigo o nuestro adversario antes de que nos lleve al juez, porque el juez nos va a juzgar y nos va a meter en la cárcel. Tenemos nosotros que vivir en paz. Esto para mí me dice: perdona al que te ofende, comprende al que te discrimina o te desprecia, no planees nada para hacerle daño a tu prójimo, porque el Señor te va a juzgar y te va a juzgar muy recio. Eso es lo que he entendido de esta primera lectura. Gracias, Vic. Mira, está el café listo y el pastelito. Gracias, papá, mi amor. Fíjense nada más que si nosotros queremos ver y queremos saber por qué quitaron estos libros, porque estos libros son bastante fuertes. Por ejemplo, déjenme decirles, en los hermanos que no procesan nuestra misma fe, dicen: ustedes están locos. ¿Por qué ustedes le tienen que hacerle oraciones a los muertos? Están muertos. Pues el libro de los Macabeos nos habla también de las oraciones para los difuntos. El libro de los Macabeos nos habla del purgatorio, porque los hermanos separados no creen en el purgatorio. El libro de Sirácides nos habla también de cómo orar a los muertos. La semana pasada leímos precisamente la oración a los difuntos, ahí encontramos la oración a los enfermos. Entonces, estos libros son verdaderamente libros que lastiman la sensibilidad de aquellos que no comparten los mismos pensamientos o la misma fe que nosotros. Y una de las lecturas más fuertes, pero más fuertes para los judíos en ese tiempo y para los que se portan mal en estos tiempos, precisamente es este capítulo 2 de este libro de sabidurías, en el versículo 2 en adelante. Es algo muy, pero muy fuerte que se le habla a los judíos de ese tiempo y se le habla a los que tienen máscaras espirituales o que caminan con máscaras espirituales, aquellos que están alabando todo el día a Dios. Dice una canción de Ricardo Arjona, dice que la señora que era la más religiosa, doña Carlota, dice que hablaba de amor todo el día, pero le ponchaba a los niños las pelotas. Y eso es muy común ver a las personas que están alabando a Dios.
pero por otro lado están maldiciendo al hombre o no se están comportando de la manera que es. Entonces este libro de sabiduría, fíjate lo que dicen los malvados, dijeron los malvados entre sí, vamos a tenderle una trampa al justo. ¿Y quién era el justo? El justo en ese momento era Jesucristo. Los fariseos, los escribas hablaban y decían, vamos a tenderle una trampa. Siempre en la Biblia nosotros vamos a ver cómo se acercaban ellos para tenderles trampas a Jesucristo. Y él siempre les da unas tremendas lecciones, pero lecciones donde no entendían. Siempre salían trasquilados y regresaban por más. O sea que eran masoquistas esta gente, porque venían una y otra vez, pero decían en este libro decía, vamos a tenderle una trampa al justo, porque nos molesta, y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones. En ese tiempo y en ese momento el Señor separaba el Evangelio de San Mateo, en lo que se conocen como las maldiciones para los fariseos. Habla y les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, están podridos por dentro. Les hablaba fuerte, y ellos decían, él se opone y nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en los que fuimos creados. ¿Por qué? Porque estos judíos fueron creados con los principios de Dios. Todos y cada uno de ellos, desafortunadamente ellos se desviaron. El Señor decía, ustedes se fijan qué hay afuera de la copa, pero no se preocupan qué haya dentro de la copa, dentro del decálogo, de los 10 mandamientos, y luego las 613 cosas que el Señor puso en nombre de Moisés. Ellos todavía añadían más para sacar beneficio propio. Por eso decían ellos, nosotros nos reprende por las faltas, porque no son con los principios que nos educaron. Ningún judío que leía la Biblia, ni ningún cristiano el día de hoy que lee la Biblia, puede tener o vivir de esa forma. No deberíamos de vivir de esa forma, porque dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es como espada que penetra. Dice, penetra hacia ahí, a donde está el tétanos. ¿Qué es eso? Que la palabra del Señor es salvífica, por lo tanto, tiene que haber dentro de ti un cambio de personalidad, de ser, de pensamiento, de todas las situaciones. Y esto a ellos les molestaba y por eso decían, vamos a hacer esto. Veamos si es cierto que dice, vamos a ver lo que pasa en su muerte. Dice, si es justo, ellos decían, si es justo, entonces Dios lo va a salvar. O sea, que inclusive, estando ellos y sabiendo que lo estaban persiguiendo y iban a morir, todavía querían esperar ese momento para verlo sufrir y pensar si era Dios o no era Dios. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando están crucificando a nuestro Señor Jesucristo y dice, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciéndose, hasta dónde llegaba la misericordia del Señor cuando lo traspasan con la lanza. Inclusive uno que no era ni judío, que era romano, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle a la humillación, a la tortura para conocer su temple y su valor. Miren esto, ellos están regresando precisamente a lo que hizo Satanás en el principio. Cuando nuestro Señor está en el desierto los 40 días, dice que Satanás lo quiere someter al suplicio, porque nuestro Señor está cansado, no ha comido, llega y le hace estas tentaciones que el Señor le contesta con el libro de Deuteronomio. No es una guerra teológica, porque el Señor conoce perfectamente la palabra de Dios como la conoce el enemigo. Entonces dice, lo quiero someter. Desde entonces lo querían someter, ellos lo quieren seguir sometiendo. Dice, condenémosle a una muerte ignomisa, porque dice que no hay quien mira por él. Dice que no va a haber quien lo salve. Inclusive dentro de su muerte
una de las últimas palabras que dice Jesucristo, dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y ellos estaban diciendo con esto, me imagino que se alegraban y decían, ves, hasta Dios lo abandonó. Pero cuando ellos se dieron cuenta que estaba hablando del Salmo 700 años, se dieron cuenta que este era el Hijo de Dios. O sea, que los judíos no aceptan este libro porque les habla abiertamente de la maldad de sus corazones. Los hermanos que procesan una fe en la cual dicen, nosotros sí seguimos la palabra de Dios, nosotros sí estamos con lo que dice la Biblia, están rompiendo uno de los primeros mandamientos. ¿Por qué lo están rompiendo? Porque le preguntan a Jesucristo, dinos tú cuál es el mandamiento número 1. El Señor les dice, escucha Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, e igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estos hermanos que no quieren o no nos aceptan por una u otra razón, están rompiendo este mandamiento cuando dicen la Iglesia católica es una ramera, es una prostituta, el Papa es un engendro de Satanás, la Virgen María es esto, es lo otro? Entonces, ¿de qué amor están hablando cuando están atacando tan horriblemente los principios y las bases de una religión tan hermosa de donde ellos mismos salieron? Esto es precisamente lo que habla este libro de sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, tendámosle una trampa al justo. Ahora, ¿nosotros somos exentos de esto? No, y es por eso que estamos luchando fuertemente para llevar una evangelización que nos lleve a un cambio, para que nosotros aprendamos a ver a estos hermanos con los ojos que los ve Cristo. El Señor dijo en una ocasión, es una realidad, dijo Jesucristo, ya estoy ansioso de que venga el Espíritu Santo con fuego, porque yo no vine a traer a paz en este mundo, yo vine a traer discordia entre padres y hijos, entre nuera y suegra, entre yerno. Él lo dijo. Y por desconocimiento, porque el enemigo se ha introducido en la familia, hay muchas casas donde el que nos separa es Cristo. Qué pena esto, pero eso es una realidad. A donde en una casa de 5 o 6 personas, unos son cristianos, otros son testigos de Jehová, otros son católicos, otros son esto, otros son lo otro, y no se puede hablar de la palabra de Dios porque hay controversias ahí mismo, o sea, hay grandes divisiones. Y el Señor, cuando venga, no nos va a venir a juzgar por religión, nos va a venir a juzgar por actos. Dice la palabra del Señor, enséñame tu fe, pero tu fe sin obras es muerta. Pues es lo que yo les quería compartir, decirles que este libro es hermoso, hermanos. Es hermoso, son de los libros que se conocen como los libros para la iglesia, que dan unas tremendas enseñanzas, estos libros de sabiduría, los libros sabios, que es Cantar de los Cantares, el libro de sabiduría, el libro de Proverbios, son libros muy hermosos que yo creo que valdría la pena que nosotros pusiéramos un poquito de atención. Y comentaba yo ayer en una clase que estaba dando, me decían unas, oye, tú estás loco, tú das clases todos los días. Le digo, el tiempo apremia, yo no sé cuánto el Señor nos va a permitir estar aquí. Y tenemos que seguir trabajando fuertemente. Estaba platicando hoy con Lupita y le decía, no, pues es que luego se enfrían tan rápido. El único con el que yo verdaderamente cuento, aparte de Jesucristo, es con mi hermano Víctor, porque ese sí no se raja para ningún lado, siempre está presente. Entonces yo les decía, les digo que en esta clase que les estaba comentando a estos hermanos, que la mejor forma de nosotros poder ser diferentes es acercarnos a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador y cambiar nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, sabiendo y reconociendo que como adultos que somos, como personas pensantes, sabemos que es bueno y que es malo, y que las decisiones que tomemos van a tener consecuencias siempre buenas o malas. Eso es lo que les quería compartir, hermanos. Les agradezco, espero no haber tomado más tiempo del necesario.
Si tienen comentarios, se lo voy a agradecer. Clarita, qué bueno verte. Sandra, ¿cómo estás, Sandra? José Luis Paredes, che, qué bueno, ¿cuándo vienes? Elvira, que nos saluda de la Ciudad de México, gracias. Bueno, y a los que están, luego me regañan los del grupo, dicen, deja de estar saludando a todo mundo, pero me siento contento. Víctor nos está poniendo la información de la página donde iniciamos la Escuela de Formadores en Cristo. Le prometí a Víctor que ya iba a empezar a postear los videos para la escuela y de verdad que he estado un poquito apurado, pero te prometo que este fin de semana me siento a hacer un par de clases para que todo el mundo empiece. Ya me comprometí a hacer la clase de los testigos de Jehová este fin de semana. La posteamos, querido Luis. Muy bien. Vamos con nuestra segunda lectura del libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 16 y 4 y 3. ¿Dónde existe envidias y espíritu de contienda, allá hay desconcierto y toda clase de maldad? En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia que siembran en la paz para los que preocupan la paz. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus propios miembros? Codician y no poseen, matan, envidian y no pueden conseguir, combaten y hacen la guerra y no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de malgastarlo en sus pasiones. Palabra de Dios. Shalom, Señor. Es interesante que esta segunda lectura refleja un poco lo que Lupito estaba comentando acerca de la discordia y la discrepancia en las mismas familias. Es algo bien difícil en realidad poder uno entender por qué dentro de la misma familia hay hermanos que no se hablan. Y sin tocar ningún tema de ninguna doctrina, simplemente por el hecho de que un hermano ofendió a uno hace mucho tiempo y no lo pudo perdonar. Yo conocí una relación en dos amigos míos que no sé si hasta el día de hoy lograron ellos encontrar la paz. Ahora uno vive en un país, el otro vive en otro muy lejos, y desde muy jovencitos ellos no rompieron su relación. Y es muy triste, su madre sufría mucho por eso. Pero en realidad, lo que a mí más me llama la atención de esta lectura, hermanos, es el hecho de que el Señor en esta lectura nos está diciendo, si tú no tienes cómo recibir lo que yo te quiero dar, no lo vas a recibir nunca. ¿Y qué es lo que yo necesito tener para poder recibir lo que Dios me quiere dar? Pues definitivamente no tener discordia, no tener envidias, no tener ambiciones. El gran dilema de nosotros, hermanos, si queremos traer esto al día de hoy, el gran dilema de nosotros en el mundo hoy en día es las posesiones, el poder y el reconocimiento, diría yo. Todos estamos muy interesados y luchamos toda la vida, primero que todo, para estar mejor. Es tanto que se dan casos en que el esposo está en contra o en competencia con la esposa a ver quién de los dos gana más, quién de los dos tiene mejor carrera, quién de los dos tiene mejor trabajo y quién de los dos últimamente va a poder mandar más en la casa. Hasta ahí hemos llegado nosotros. Es tan triste ver que muchos de nosotros no compartimos tiempo con nuestros hijos o con nuestros nietos porque estamos trabajando todo el tiempo, porque nos ponemos en la mente las posesiones y el dinero sin saber
que eso lo único que hace es alejarnos de Dios. Es bien clarito, es tan fácil. Hermanos, es tan sencillo si uno se deja guiar por el Señor. Porque nadie puede amar a Dios y amar a las riquezas. Está claro, está escrito, es palabra de Dios. ¿Por qué nosotros competimos tanto? Si el vecino tiene un carro del 2020, yo quiero ver cómo consigo el de 2021 para darle carita a él. Si mi hermano tiene la casa grande, yo quiero tener una más grande. Hasta inconscientemente lo hacemos. Hasta inconscientemente. Ustedes les ha pasado muchas veces que nos reunimos en familia y ya le dicen, no, fíjate que me compré tal cosa. Ah, no, pero es que yo estoy ahorrando por comprarme tal otra. Y nosotros nunca queremos perder. Yo diría que esta lectura nos llama a que seamos perdedores, hermanos. Para mí, si yo voy a perder en las manos de Dios, quiero ser el perdedor más grande del mundo. Qué lindo sería poder caer de rodillas, alzar las manos y decir, Señor, destrúyeme. Hazme desaparecer y conviérteme en polvo de todo lo que yo soy o todo lo que yo era. Y dame una forma nueva donde puedas tú diseñar un vaso donde ante todo el amor tuyo pueda caber, para que yo pueda reflejar tu amor a mis semejantes. Qué lindo sería eso. Lindo sería que nosotros, nuestra sociedad, nuestra humanidad, pudiéramos desprendernos de las ambiciones materiales y pensáramos más que todo en el amor de Dios, que es infinito. Eso es lo que sentí yo en esta segunda lectura. Gracias, Vic. Este libro de Santiago es un libro muy hermoso. Se conocen, como les decía, los libros que se usan para la evangelización de la iglesia. Sí, un poquito, gracias, Vic. Para la evangelización de la iglesia. Es un libro donde yo les comentaba algo. Déjenme ver qué nos escribió Gil. Dice: por eso el Padre nuestro es la oración que cubre todas nuestras necesidades. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación, pedimos, Él no desea planear hacerle daño a quien nos hizo daño y perdón, es que le moví aquí, perdónenme. A quien nos hizo daño y líbranos del mal, es del mal que odia al prójimo. Muy bien, gracias, hermano Gil. Fíjense, dentro de lo que es el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación. Y dice el Señor, pues no vayas y las busques, las tentaciones, porque las tentaciones Él no nos deja caer, pero nosotros tenemos que aprender a no buscar esas tentaciones. Les hablaba de este libro de Santiago, que es un libro donde hay o han querido también los hermanos cristianos, les decía la semana pasada, y yo creo que deberíamos de afirmar esto, porque yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta idea, que dicen los hermanos, que si no está en la Biblia, entonces no lo pueden aceptar. Y además dicen ellos, cuando ellos te quieren convertir a cristianismo, te dicen, mira, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, vas a ser salvo. Eso también pasa con los católicos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a ser salvos. Pero aquí viene algo muy interesante, que es donde entra lo que se conoce la controversia de la fe. Porque es muy bueno hacer oración y decir, pues vamos a orar por el enfermo, vamos a orar por perengano o sultano. Y entonces, ¿qué pasa más allá? Porque dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué no también, además de hacer la oración, hacemos ayuno o hacemos actos de misericordia, que es lo que somos mandados a hacer verdaderamente? Porque si nosotros no solamente vamos por fe, pues nuestros rezos van a ser muchas veces en vano, si no van acompañadas de obras. Por eso Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Entonces los hermanos separados se agarran de
del libro que escribe San Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que habla y dice que solamente por la fe somos salvos, que nosotros los seres humanos no necesitamos hacer nada, que todo se lo dejamos a Dios. Entonces ellos malinterpretaron esto y decían inclusive que hubo una controversia entre Saulo de Tarso y Santiago. Y eso es una mentira por el gran desconocimiento que se tiene de la palabra de Dios. Primero que nada, tenemos que entender que el libro de Santiago va a ser escrito antes que siquiera uno de los primeros libros de Pablo. El libro de Santiago se va a escribir cronológicamente sobre el año 56 y 57, que no es que no se conocían, simplemente el libro de Santiago se escribe antes. Entonces Santiago escribe antes que la fe sin obras es muerta. Después Pablo, en el año más o menos del 58 al 60, él escribe este libro de los Efesios, donde habla y dice, solamente por fe, nosotros, si tenemos la fe, o porque él dice, por la fe, yo conocí a Cristo, pero él lo que se refería era precisamente a la fe que lo había llevado a ser persecutor de la iglesia, porque él por la fe que le tenía y el gran arraigo que tenía con el judaísmo, Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Inclusive él pidió cartas para perseguir a los cristianos. Él estuvo presente en el primer mártir de la iglesia. En el primer mártir nos habla el libro de los Hechos que él agarró los mantos de los hermanos judíos para que lapidaran a este hermano. Entonces, él y todo esto lo hacía por fe a su Dios. Cuando él conoce a Dios se da cuenta que por fe él había cometido estos actos. Entonces después Pablo se rectifica y Pablo vuelve a hablar de las obras. Pero bueno, quería tocar este punto, después si quieren abundamos en esto, de esta carta de Santiago, donde dice, pues donde existen envidias y espíritu de contienda, ahí hay desconcierto en toda clase de maldad. En donde existen envidias, saben que eso es algo que es conocido como, miren, para que veamos esto, el Señor nos da instintos de conservación para salir adelante. Para salir adelante nosotros hemos deformado estos regalos que Dios nos da. Los hemos deformado a tal grado que estos regalos que Dios nos dio para nosotros salir adelante, los convertimos en algo que se conocen como pecados capitales. ¿Sí? Estos pecados capitales se forman ya o se van a conocer mucho tiempo después por un monje, porque los 10 mandamientos y los 613 mandamientos de la Biblia son demasiados y el mundo ha avanzado. Entonces lo reducen también, y esto lo hacen y se conocen como los 7 pecados capitales: envidia, ira, gula, avaricia, y todos estos pecados. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, vean, cuando se habla de la envidia, miren qué pecado tan grande es. El Señor nos da a nosotros grandes regalos. Y nos dice el Señor, mira, yo te di pensamiento, te di razonamiento. Entonces, si yo veo al vecino que tiene un tremendo carro y una casa muy bonita, y yo quiero obtener eso, pues yo tengo que meditar y saber cuál es la forma correcta de hacerlo. Y me doy cuenta, ¿por qué este hombre tiene esto que yo quiero? Y me doy cuenta que este hombre ha estudiado, se ha superado, ha tenido una vida útil y ha mejorado su vida. Entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer? Bueno, pues él me enseñó el camino. Entonces yo sé que el estudio, la perseverancia, el ahorro, me va a llevar a mí allí. Pero, si esto es mal encauzado, entonces, este regalo que Dios me dio, yo lo transformo en envidia. Y digo, ¿cómo es posible que este desgraciado pueda tener una casa, un carro, y yo no salgo de pobre? Entonces, la envidia viene agarrada de odio.
Entonces empiezo a pensar que ojalá se le queme el carro, que ojalá se le pierda la casa, que ojalá pierda el trabajo. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa cuando esto se transforma y se hace un pecado tan grande que los pecados capitales se empiezan a amarrar tanto. Por eso dice aquí que la envidia, hay un espíritu de contienda, que cuando tú le tienes envidia a otro ser humano, no vas a estar tranquilo, vas a ver una pelea, va a haber una contienda contigo. Tú no puedes ver en un ministerio, no puedes ver en tu trabajo, no puedes ver en tu escuela a alguien que sea superior a ti, porque como quisieras que ese hermano que ora tan bonito ya no fuera al culto, porque tú que oras también, pero él te apaga, y entonces la gente le dice, ora tú, y tú dices, ¿y yo qué? Yo también sé orar. Entonces tú tienes mucho coraje y estás diciendo que se vaya, que desaparezca. Si llega alguien con el don de la palabra, dices, no, este ya me quitó mi puesto, ojalá ya no venga. Entonces cuando hay envidia, hay contienda dentro de ti. Por eso Santiago hablaba y les decía esto, tengan mucho cuidado. En cambio, decía, la sabiduría que viene de lo alto es el primer lugar pura, de las más pacíficas, complacientes, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparciales, sin hipocresía. Hermanos, si nosotros no hemos desarrollado el regalo que Dios nos dio, y hemos hecho de este regalo, de este don que Dios nos dio, hemos hecho un carisma, entonces vamos a tener frutos. Y cuando tú ves un hermano que es bendecido por el Señor, yo conozco hermanos, por ejemplo, aquí tengo a mi hermano Luis y a su hijo Alejandro, qué bendición tenerlos al lado, porque yo reconozco que yo no tengo las habilidades que ellos tienen. O hermanos como mi hermano Víctor, la perseverancia, y reconozco que hay cosas que yo no tengo, y entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, wow, qué bueno, ¿no? Yo me siento tranquilo. Ustedes ven hace rato que les decía, no está Víctor, no sé qué hacer, vamos a ver, pero cuando ya llega ya me siento en paz, me siento tranquilo. Yo no estoy diciendo, oye, a mí me acababan de decir, y esto es una confesión, que me decía alguien, oye, ¿cómo Víctor habla? ¡Wow! ¡Qué bueno! Déjalo hablar mal. Digo, no, pues yo nunca le pongo límites. Yo dejo, si él habla media hora, ¡qué bendición! Yo no tengo problemas. Yo no estoy pensando, ya cállate, no. O sea, no, para nada. Hay un espíritu de paz, de tranquilidad. El fruto solamente viene de la transformación. Dice, los frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Fíjate, ama Santiago, cómo les está dando esa carta a estos palestinos, a estos que, porque él se va a predicar a estas partes, les está enseñando esto. ¿Y qué les enseña? Amor. Dice, hermanos, esto solamente viene por el amor de Dios. El que tiene a Dios en su corazón tiene paz, y la paz solamente viene de un fruto que el Señor regaló. Cuando el Señor se enfrenta nuevamente con los apóstoles, en su resurrección, lo primero que les da es el fruto de la paz. Dice que la paz esté con ustedes. La paz solamente viene de Cristo. Cuando ustedes vean que a alguien le están orando y se empieza a retorcer como gusano en comal, dice, o empieza a gritar como loco, ya ves cómo se sacuden, dice, espérate, eso no es de Dios. Dios te da paz, Dios te da amor, no se confundan. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene todo esto? Todo esto que estás tú deseando, ojalá se vaya, y estás peleando inclusive dentro de la iglesia. Yo le comentaba a un hermano, en donde más puñaladas recibe uno, es con los que tú piensas que no te van a traicionar. Codicias, y no poseéis, matáis, envidias, y no podéis combatir, y hacéis guerra. No, dice, ¿cómo es posible que tú hables de Dios si dentro de tu corazón hay contienda? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones.
cómo nosotros, cuando estamos pidiendo en nuestras oraciones, yo anteriormente y en confesión les digo que luego le decía al Señor, ¿por qué, Señor, no me das dinero ahora que ya me volví cristiano? ¿Y por qué no me dejas ir a Las Vegas y que gane $1,000,000 para donarlo? Y decir el 10% son 100,000, no es demasiado. Mejor voy a empezar a hacer esto. O sea, dice, pedís tú para ti mismo, para malgastarlo en cosas. ¿Por qué mejor no le pides al Señor? Le pides que te dé discernimiento, que desate dones, que desate carismas, y lo demás vendrá por añadidura. Muy bien, hermanos, pues esto, a pesar de que Dios estaba hablando en nombre de Santiago a estas comunidades, nos habla el día de hoy a nosotros y nos dice, mira, la envidia no te va a llevar a nada bueno. La envidia no te va a llevar a nada bueno, lo único que va a hacer es desatar en ti intranquilidad, contienda dentro de ti. No vas a estar tranquilo, no vas a ser feliz. Y eso es lo que me dice esta lectura. Les agradezco mucho el que nos estén escuchando. Buenas noches, José Ángel. Muy bien, si no tenemos comentarios, no, muy bien. Sí, tenemos a Ángel Nieves. Alejandro Víctor, Dios les bendiga. Víctor, espero que los resultados de la biopsia estén para el lunes. Me pongo en manos de Dios y los aprecio mucho, hermanos. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Muy bien, Ángel, no te preocupes, Dios está en control siempre, siempre. El Señor nunca de los nunca nos va a dar una carga que nosotros no podamos soportar. Créanmelo, por muy difícil que creamos que es, el Señor sabe cuáles son nuestros límites, Ángel. Y yo estoy seguro que todo es para gloria de Dios, porque hemos sido testigos de grandes milagros, y no que nos han contado, que los hemos visto, que los hemos vivido, gente que verdaderamente ha estado enferma, y gracias a la oración, y gracias a la entrega, y gracias a que le han entregado esto a Jesucristo, y han permitido que el Señor tenga control de tu vida, de tus enfermedades, de tus dolencias, el Señor se encarga. Ángel, no te preocupes, todo va a estar bien. Muy bien, vamos al Evangelio. Sí, Señor. Vamos a ver el Evangelio de según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿De qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Según Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: ¿Quién quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos? Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos damos cuenta, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué usted es esto? El hombre bueno, el hombre santo, el hombre dadivoso, el hombre humilde, lleno de entrega, va a ser entregado en manos rapaces. Va a ser entregado para que ellos hagan con él lo que les da la gana. Y aquí prácticamente se está realizando lo que fue la primera lectura del libro de sabiduría. Es interesante
En aquel entonces la ciudad de Galilea para los judíos era algo así como un ghetto, un barrio mal, un barrio olvidado. Ahí en Galilea eh, moraban los pobres, los humildes, los mezclados con otras culturas, prácticamente los olvidados. Para Jesucristo era algo muy especial, porque ahí fue donde él hizo muchas cosas. Y me imagino pasar por ahí camino a Cafarnaúm, a donde él iba a ser entregado. Ha de haber sido muy doloroso el dejar eso. Yo creo que para nosotros, cuando nosotros decidamos, cuando nosotros decidimos, cuando nosotros querramos darnos cuenta de que para poder llegar a la resurrección debemos morir, vamos a tener que dejar nuestra Galilea también. Vamos a tener que dejar todo aquello que a nosotros nos hace gentiles, publicanos, separados, alejados, para poder entrar en eso. Es interesante cómo se planea este daño físico que quieren hacer a nuestro Señor. Cómo es que la mentira no puede soportar la luz de la verdad. Cómo es que la envidia no puede soportar el amor y por eso hay que eliminarlo. En esta lectura es interesante de qué manera es muy duro para él pasar por ahí, darse cuenta de lo que iba a sufrir. Pero hay una salida y eso es donde yo quiero llevarlos en este primer punto de la reflexión acerca de cuando atraviesan Galilea camino a Jerusalén. Es que al tercer día él va a resucitar. Es interesante de qué manera él se los dice a sus discípulos, pero ellos no entienden esa última parte. Ellos se quedan en la muerte y en el dolor. Yo creo que ese es el gran problema y el mensaje que esta lectura me trae a mí hoy, es el no quedarme solamente en la muerte. Yo diría, para poner una manera más fácil, no quedarme en Viernes Santo, sino llegar hasta el domingo para disfrutar de la resurrección. Y para eso yo tengo que separarme ¿de qué? De todo lo material y de todo lo físico, de todo lo mundano y lo humano que yo pueda tener. Porque la única manera como yo puedo resucitar es en espíritu. Entonces tengo que morir a mí. ¿Se recuerdan ustedes? La semana pasada se hablaba de que se niegue a sí mismo y lo siga. Yo creo que negarse a uno mismo es prácticamente morirse uno para que vivan los demás. Esa es la única manera como uno puede entender el amor espiritual, el amor profundo que Jesucristo nos tiene y el amor que Él nos entrega, sabiendo que Él, por su propia decisión, Él va a dar su vida por ti y por mí, por vos y por mí. Es interesante. Luego dice, Jesús se sentó y lo llamó. Cuando Jesús se sienta, es porque va a hablar muy en serio. Es muy difícil, no sé si ustedes se dan cuenta en la casa, cuando nosotros estamos ahí y oímos que nos dice nuestro papá o nuestra mamá, quiero hablar contigo. O cuando la señora nos dice, quiero hablar contigo. Sabemos que eso va mucho más allá de una conversación común y corriente que podríamos tener en la mesa a la hora de los alimentos o podríamos tener sentados en la sala. Cuando alguien nos dice, quiero hablar contigo y nos llama, depende de dónde nosotros estamos, esa llamada nos puede preocupar o no. Pero aquí lo interesante es esto. Fíjese que en el verbo griego foneo, que significa llamar, el significado profundo que tiene este verbo es que es un llamado mucho más profundo que solo decir venga. Es un llamado como el llamado que nuestros sacerdotes han tenido. Se han dado cuenta cuando hablan, no, es que yo sentí el llamado. Ese llamado de Jesucristo ahí a los discípulos es un llamado a venir, a aprender y salir a llevar la palabra. Es un llamado más profundo, lo que significa en griego esta palabra, foneo. Y él lo que le está diciendo es vengan, escuchen, vayan y proclamen.
Fíjate que es una manera interesante cuando estos apóstoles, en ese llamado que les da, les está preguntando de qué venían discutiendo. Fíjense ustedes cómo es esto. Y eso es lo que a nosotros en el mundo nos entretiene a veces, y por eso nos cuesta tanto darle un mejor rumbo a nuestra vida. Estamos tan preocupados con el diario, el qué vivir, el qué hacer, y en las preocupaciones diarias, que Jesucristo nos está hablando, pero nosotros seguimos pensando, ¿quién de nosotros va a ser el más importante? ¿Quién de nosotros puede sentarse a la par de Jesucristo? ¿Quién de nosotros va a ser escogido? ¿Con quién de nosotros, a quién de nosotros Jesucristo va a abrazar más fuerte cuando nos encontremos con Él? Y nos damos vuelta en la cabeza y no logramos entender el verdadero mensaje que Él nos está dando, que es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de humildad, es un mensaje de servicio, es un mensaje de entrega, de sacrificio, es un mensaje de muerte. Pero no necesariamente puede ser un mensaje de muerte física, sino un mensaje de muerte a lo que yo era. Fíjense ustedes que cuando Él dice, tienen que nacer de nuevo, no es morir o volver al vientre de nuestra madre, sino es enterrar que soy yo hoy, para que mañana se levante otra persona. Es increíble, pero es cierto. Se puede dar el caso que en la mañana un hombre se despierte siendo un asesino y al final de la tarde sea un hombre entregado al servicio de Dios. Ejemplo, bien clarito, San Pablo. Así de sencillo. Cuando Pablo dejó su ciudad para ir a buscar a los cristianos, nunca se imaginó que a medio camino se iba a encontrar con Dios. Nosotros podemos encontrar a Dios, hermanos, a Jesucristo en cada momento del día, a cualquier hora del día. Y por eso tenemos que estar preparados para no pensar, Señor, ¿qué posición tú me vas a dar a mí? Sino, Señor, ¿en qué posición que tú me pongas, yo te puedo servir más y mejor? Y por último, vamos al tercer punto de la lectura, que es el acercamiento de un niño. Dice, acercando a un niño lo puso en medio, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este, me acoge a mí. En el Evangelio de Marcos el niño no aparece, pero Marcos llama niña a una jovencita de 12 años, a la hija de Jairo, perdón. Pero un niño aquí está representado como una persona que no importa. Los niños en aquel entonces pasaban desapercibidos por la casa. No tenían voz, ni voto, ni opinión. En realidad este muchacho puede ser que sea lo que le llaman el muchacho mandadero de la casa. Ese sería tal vez el que iba a hacer todo lo que fuera necesario hacer. Pero lo interesante aquí, hermanos, es esto. Jesucristo se identifica con él. Y a mí me gusta la frase esa, porque dice, él no se acercó a niños, sino que fue y lo atrajo. Luego dice, lo puso en medio. ¿Qué es lo que se pone en medio? La luz. Y luego dice, y lo abrazó. ¿Qué es lo que pasa? En cualquier momento de nuestra vida, un abrazo es un significado de mucho amor. Nuestra madre, cuando nosotros estábamos pequeños, teníamos problemas y orábamos, buscábamos el abrazo de ella. Cuando nuestro padre llegaba del trabajo o de estar lejos de la casa y nos abrazaba, nos sentíamos muy... Hasta el día de hoy, qué rico se siente abrazar un hijo, qué rico se siente abrazar un nieto, incluso a la misma mascota que tengamos en la casa. Él abraza a este niño, o sea, prácticamente lo hace suyo, y les dice, el que reciba a este niño, pero no dice a esta criatura, porque el niño no iba a durar para siempre, ¿ya? Es la manera como se debe acoger la humildad, y eso representa el que va a ser servidor de todos. El niño en ese momento, en esa casa, es el ser más insignificante que hay, y a ese es a que él ensalza poniéndolo como ejemplo. Eso es lo que yo haré en esta lectura. Gracias, Rick. ¿Por qué no nos ayudas con los comentarios? Ok, tenemos comentarios aquí. A ver.
Dice Heidi Velázquez: yo me siento muy bendecida. Ustedes siempre tocan temas que por alguna circunstancia me suceden en el transcurso del día. O por ejemplo, le di gracias a mi amado Padre que recibí una noticia donde... Es la noticia donde comprendí que estoy tan sana de mi corazón y tan llena del Espíritu Santo que lejos de darme envidia o enojo, me alegré y doblé la rodilla para agradecer a nuestro Padre Celestial todos los cambios que ha hecho en mí. Gracias Víctor y Alejandro por invitarme a formar parte de las enseñanzas del día jueves. Insisto, los jueves y los planes de Dios son perfectos en mi vida. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias Delgi. Delgi, mira, todavía estoy con tu hermana. Ella es hermana de Delgi. Todavía tengo el nombre de tu hermana en mi boca. Tenemos a Maribel. Dicen: nadie que yo conozco es tan dedicado, entregado, estudiado, admirado como ustedes dos, del fondo de mi corazón. Amén, gloria a Dios, bendito sea. ¿Qué más tenemos acá? Ángel Nieves, bueno, eso tú lo leíste. ¿Ya? Sí, Esa es una de las... Ahora, hermanos, Dios los bendiga a todos. Edgar Soto, guatemalteco, amigo mío de muchos años que vive en California. Edgar, buenas noches, Dios te bendiga. Ramón Barrios, paz y bien, saludos, Dios les bendiga. Ramón Barrios, el padre Ramón. Es padre, claro. Sí, el padre Ramón de Venezuela. Ya sigues. Sí. Muy bien. Dice el Evangelio de San Marcos. Ya no les voy a hablar del contexto histórico de San Marcos, ya todos sabemos, o espero que creo que ya todos sabemos quién era San Marcos, Juan Marcos. Dice, y está contando él, lo que sí les voy a decir algo de San Marcos. Yo me imagino, cuando hago un lección divino, y estoy leyendo de San Marcos, cierro los ojos y me imagino a Pedro contándole a Marcos: fíjate que pasó esto y esto. Porque obviamente San Marcos no caminó con nuestro Señor Jesucristo, sino Pedro sí caminó con nuestro Señor Jesucristo, y Marcos era como el hijo adoptivo de San Pedro, y también era acompañante de San Pablo, y era sobrino de Bernabé. Entonces, yo me imagino a Pedro contándole a San Marcos ahí sentado, ¿no? Y Marcos escribiendo esta carta, ¿no? Que se convierte en un evangelio. Qué hermosa. Y San Pedro le contaba y le decía: mira, Jesucristo, después de que me dijo Satanás, yo me imagino que Pedro se sentía muy avergonzado de lo que le había dicho Jesucristo, porque yo me imagino los ojos de San Pedro cuando le dijo: esto no viene de ti, viene del Espíritu Santo. Lo ha de haber dicho con tanta alegría, con tanto orgullo, contándole a San Marcos eso, y después ha de haber agachado la cabeza y luego me dijo Satanás. Pobrecito. Pero ¿qué crees? Que mira, íbamos saliendo, después íbamos camino a Galilea, y el Señor nos empieza a contar, nos empieza a enseñar, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Yo cuando leía la primera vez el Hijo del Hombre, y varias veces escuché el Hijo del Hombre, yo decía: ¿a qué se refiere con el Hijo del Hombre? Porque lo veía precisamente con los ojos que Pedro estaba viendo, con los ojos carnales, que sea el Hijo del Hombre. Entonces, dentro de lo que es la palabra de Dios, hay libros apocalípticos, por así decirlo, que son 2, independientemente del Apocalipsis. Está el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel es el que se lo llevan al exilio y lo echan con los leones. Ajá. Y que no se lo comen porque no tenían hambre. ¿Por qué no? Porque el Señor lo estaba cuidando. Ajá. Y él tenía visiones. Y Daniel dice en una de estas visiones, dice que había visto en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, y de seguir viendo la visión, y vi uno como hijo de hombre, hablando en referencia a Jesucristo. Ya se conocía como el Hijo del Hombre. Luego el mismo San Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, habla y dice
que vio. Fíjate, ahí no dice como el hijo, dice, vi al Hijo del Hombre en medio, dice, en medio de los candelabros. Y señala cómo iba vestido y dice que traía su cinturón de oro. Entonces habla en referencia a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Por eso Jesucristo estaba él diciendo que él era el mismo Dios. Ellos, me imagino que se ponían como, ¿de qué habla? O sea, ¿cómo es posible que él diga que él es el Hijo del Hombre? Dice que, pero ellos aparte de eso, ellos no entendían. Ellos no entendían lo que decía. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos Jesucristo era un guerrero. Jesucristo no era un Dios, todavía no lo consideraban de esa forma, sino lo consideraban como un libertador que iba a libertar el pueblo de Israel, que era lo que iba a hacer Jesucristo, a sacar de la opresión al pueblo judío, que estaba sometido en ese momento por los romanos. Ya había visto un sometimiento por los babilonios, por los asirios, después por los griegos y ahora por los romanos. Ellos, San Marcos nos cuenta que inclusive lo querían hacer rey porque les había dado de comer y había hecho grandes milagros, pero Jesucristo va más allá con ellos y los empieza a preparar para su resurrección. Y ellos no lo entendían. Ellos, yo me imagino que no le hacían ni caso. Ellos iban caminando y iban diciendo entre ellos, ¿quién creen que va a ser el general de todo esto? ¿Seré yo? ¿O serás tú? ¿O quién? Y van discutiendo ellos mismos. Entonces dice que llegaron a Cafarnaún, y una vez en la casa les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo ustedes? En el camino, ¿qué venían tanto alegando? Él ya sabía de qué venían alegando, y yo me imagino que ellos se avergonzaron, ¿no? Diciendo, ahora sí nos cachó. Porque dice aquí San Marcos, nos relata como Pedro le dice, es que nos quedamos callados. Nos quedamos callados todos porque por el camino veníamos discutiendo quién iba a ser el mayor de todos. O sea, quién iba a ser como su general primero. Cuando él estuviera ya en la gloria, en su reino. Para ellos la gloria era su reino que se iba a establecer en la tierra, iba a derrocar a ese imperio, iba a hacer todo esto. Entonces dice, nos quedamos callados. Dice, entonces Jesucristo, dice, llama a los 12 y les dice, si uno quiere ser el primero, que sea el último y que sea el servidor de todos. Mira qué difícil es. Mira qué difícil. Imagínate nada más que todos ellos se conocían. Cómo el Señor Jesucristo ha recogido a cada uno de ellos, ¿no? Cuando pasa por la mesa y ve a San Mateo y le dice, ven, deja todos, vamos, sígueme. Cuando ve a los pescadores y les dice, dejen sus redes, vengan, les voy a hacer pescadores de hombres. Cuando ve a Felipe, cuando ve a cada uno de ellos, ya todos ellos se conocen y han hecho una fraternidad, han hecho una amistad. Ellos saben de antemano, ¿verdad?, que el Señor escoge a San Pedro y dice, sobre ti fincaré mi iglesia. Pero aparte de eso, ellos dicen, bueno, ¿y yo qué? Inclusive 2 de ellos se acercaron y le dijeron, te vamos a pedir que uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y les dice, no, espérense, eso no es que yo se los pueda conceder. Mas sin en cambio Jesucristo va más allá y toma a un niño y lo agarra y lo pone en medio de ellos. Lo estrecha entre sus brazos y dijo, el que me reciba a un niño como este en mi nombre y me recibe a mí, el que me recibe a mí, no verdaderamente me recibe a mí, sino recibe al que me mandó, o sea, al Padre. Ahora, la gran pregunta es poder entender, ¿por qué el niño? ¿Por qué agarra a este niño? ¿Qué significa este niño? Y yo quiero echar para atrás la mente de cada uno de nosotros y que nos recordemos cuando éramos niños con conciencia. No hablo de un niño pequeño, cuando todavía no tenemos conciencia, sino un niño con conciencia de 6, 7 años. No estamos pensando en riquezas, no estamos pensando en gloria, no estamos pensando en que somos mejores que esto, mejores lo otro, sino estamos con una gran inocencia. Y los niños, ¿ustedes no han visto cómo los niños se abrazan y se besan? ¿Cómo el niño puede andar sin ropa
y anda tranquilamente porque en él no hay maldad, no hay envidia, no hay coraje. Por eso el Señor agarra al niño y dice, recíbanlo, así ustedes van a ser recibidos. O sea, esto es algo que el Señor los puso y les puso este contexto, que ellos al ver este niño dijeron, wow, ¿cómo puede ser que alguien con tantos defectos como los que tenían pueda llegar a ese grado de inocencia o ese grado de pureza, más que inocencia, sino de pureza? Y eso yo creo que lo que estamos llamados a hacer el día de hoy de nosotros, donde creo que a hoy se nos complican más las cosas, mucho más las cosas, porque el enemigo sigue por todos lados y ahora ataca fuertemente. Ahora tenemos cosas que antes no teníamos. Ahora es mucho más fácil el revolcarnos en los pecados, mucho más fácil hoy que antes. Si ustedes se acuerdan, los que ya tienen ya algunos años, el conseguir drogas era muy difícil. La persona que veía fumando marihuana era marginado, era señalado, era el marihuano, los papás no te dejaban contar con ellos, el borracho, el comprar una revista de adultos era muy difícil. Y ahora todos estos pecados los tienen los jóvenes al alcance de la mano. O sea, con un botón tú puedes entrar a muchas páginas que ni siquiera imaginarte en tu juventud que pudiera haber. Qué sencillo es que en tu misma cuadra, en tu misma calle donde vives, puedas encontrar todo tipo de drogas. Que puedes encontrar todo tipo de drogas al alcance de tu mano, tan sencillo. O sea, qué difícil es vivir el día de hoy en pureza. Cuando tú estás alabando, cuando tú estás meditando la palabra del Señor, sales de la iglesia y vas a cruzar la calle en tu carro y de repente sale uno y se te mete, ¡prum! Ahí se te acabó la espiritualidad, así de en un segundo. Entonces el Señor nos invita a esto, ¿no? Sencillo en absoluto, no es sencillo. Imposible en absoluto, no es imposible. El Señor nos dice, ustedes sean santos como yo soy santo. San Pablo dice, sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo del Señor. Entonces tenemos que trabajar fuertemente para llegar a este grado de pureza. Ahora, yo no quiero que nos equivoquemos, porque dentro de lo que es el amor de Dios y el fanatismo, hay una línea muy delgada, muy delgada, porque tenemos que entender que el tiempo de Dios es tiempo de calidad, no de cantidad. Que el ministerio donde estamos mandados es a mi familia, es a los tuyos, a tu prójimo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que nosotros estamos tratando de evangelizar todos los días. Su servidor pues da clases todas las semanas en diferentes partes y dicen, ¿cómo es posible que entonces que tú? Bueno, yo les comento que, por ejemplo, a mi esposa no le gusta salir en cámaras, pero Lupita está conmigo todo el tiempo y ella es la que inclusive me dice, no se te olvide esto, no se te olvide lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia y la dicha de que nosotros no es que ya cumplimos o ya dejamos de cumplir, sino ya vivimos solos, nuestros hijos ya están grandes, ellos han hecho su vida y tenemos más tiempo para poder evangelizar y lo hacemos con muchísimo amor, sin quitar el tiempo de calidad de nuestros hijos. Por ejemplo, hay 2 días que nosotros verdaderamente no hacemos nada porque es exclusivo de la familia. Esto no quiere decir que lo hacemos como el sábado, o sea que lo hacemos sabático y no vamos a hacer nada, absolutamente nada, no, porque el Señor decía y el Señor dice que ¿quién no deja 99 ovejas y va por la perdida? Porque tenemos tenido, yo y mi esposa, que sacrificar días de familia por ir a buscar un alma que está en emergencia. Nos dice, mira, pues voy a hablar porque muchos de ustedes saben que pues mi esposa y yo somos consejeros matrimoniales o damos charlas a jóvenes con adicciones o hacemos una otra cosa,
tratamos de evitarlo en los días de la familia, pero pues si no queda otro, pues lo tenemos que hacer. Entonces, pues nosotros estamos verdaderamente felices de poder estar con ustedes. Le comento a la gente, le comento y le digo a la gente que la gente piensa, y les agradezco sus hermosos comentarios, de verdad. Pero la gente piensa que hacemos mucho por ustedes. Y en realidad, yo no lo veo de esa forma. Yo no lo veo de esa forma. Ustedes hacen más por nosotros que nosotros por ustedes. Y hablo en nombre de Víctor también, porque que Víctor me lo permita. Porque, ¿dónde es donde el pecado empieza a anidar en tu corazón? La madre del pecado es el ocio. Cuando tú estás de ocioso, tu mente, tu humanidad empieza a pensar otras cosas. Pero cuando te estás dedicando a las cosas del Señor, entonces tú estás ocupado en las cosas del Señor. Y es por eso que les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de estar con ustedes, de prepararnos, porque pues no crean que esto es así de que llegamos aquí, a ver de qué vamos a hablar, Víctor, no, tratamos de prepararnos. Entonces hay veces que en la semana pues tenemos que preparar distintas clases, o tenemos que preparar distintas charlas, pues nos mantenemos ocupados, y eso a mí personalmente me ha ayudado mucho a mantenerme en los caminos de Dios, porque soy una persona completamente pecaminosa, y el enemigo me quiere atacar siempre por todos lados. Me imagino que a Víctor también. Y por eso les agradecemos, les damos las gracias por permitirnos estar con ustedes. Les agradecemos que por favor este video lo puedan pasar a sus amigos, a sus familiares, no para que nos conozcan, sino para que la gente pueda entender que si hay una esperanza, que si Víctor y Alejandro pudieron cambiar de una u otra forma, pues ustedes lo pueden hacer. ¿Quién se iba a imaginar, para los que conocen mi vida pasada, que yo iba a estar hablando de Dios? ¿Quién se podía imaginar eso? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Sí, ni sueños más locos me hubiera imaginado esto. Nuestro querido sacerdote Ramón dice: el que acoge a un niño como mi nombre me acoge a mí. Acoger a un niño no es solo cuidarlo, mimarlo y darle el alimento, significa aprender de él, valorar su ingenuidad y su capacidad, Sí, de sorprenderse. Su capacidad de sorprenderse por las cosas nuevas, su rapidez en olvidar las cosas negativas de los otros, de su manera de sonreír con la mirada limpia. Acoger todas estas actitudes en nuestro corazón nos ayuda a descubrir mejor a un Dios que se hizo niño para traer la salvación a todos los hombres. Palabras, wow, qué palabras de sabiduría. Padre, le voy a pedir en nombre del grupo y de todos nosotros, sabemos que usted está lejos, pero que haga una oración por estos hermanos, por este grupo, por los que van a vernos después, porque sabemos que nos ve después mucha gente, por la gracia de Dios, y que una bendición para todos aquellos que compartan este video. Vic, la reflexión. Sí. Antes de la reflexión, para terminar, les voy a robar 2 minuticos. Les quería comentar algo. Es bueno cuando nosotros empezamos a aprender, empezamos a interesarnos en tener una vida más cercana a nuestro Señor, pero tenemos que avanzar. ¿Cómo le dijera yo? No nos quedemos en kinder. Sigamos avanzando, caminemos, levantémonos mañana con la idea de decir: hoy yo le voy a servir al Señor de alguna manera con mi semejante. Porque si nos ponemos a pensar que todos los días nos levantamos a hacer exactamente lo mismo, pero no involucramos a Dios y hacemos algo para Él, entonces el día se va sin ningún fruto. Entonces yo les voy a dar un truco. Cualquier cosa que hagamos, cuando una persona nos dé las gracias, mencionémoslo a Él. Mencionemos a Dios por la salud, por el trabajo, por este día, por todo lo que Él nos da.
y tratemos de meternos un poquito más. Ustedes oyen que aquí nosotros tocamos temas, tocamos libros, mencionamos evangelios y cartas. Despierten la curiosidad, pídale a Dios que les dé esa curiosidad. Por ejemplo, yo les diría algo para esta semana, aparte de la reflexión. Se habló de Hijo de Hombre acerca de Jesucristo. Si vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 3, se menciona mucho a Ezequiel como Hijo de Hombre. Cuando Yahvé lo está preparando para que vaya a hablar con el pueblo de Israel, le dice: Hijo de hombre, toma este rollo y cómetelo. Y vayan ahí, lean aunque sea el capítulo 3, para que encuentren ustedes su diferencia en su propio tiempo, de a qué se refiere, aunque teológicamente Hijo de Hombre representa al Mesías relacionándose con la humanidad en la manera que lo hace en el Evangelio, pero podemos enriquecer nuestro conocimiento. Esa es una sugerencia que os podría dar. Y para terminar, pues aquí vamos con las dos reflexiones de la semana. La primera: de verdad creo que los pobres, los que no cuentan, los débiles, son un verdadero camino hacia Dios, siendo que las buenas obras nos van a salvar. Y la última sería: le creo a Jesús capaz de llenar mi vida, y de hacer así, ¿será que me puede hacer plenamente feliz? También para analizar para esta semana. Muy bien, gracias Vic, te agradezco mucho. Ahí están viendo en los comentarios algo que dice formadoresencristo.com. Esa es la escuela de evangelización que estamos trabajando ahorita, el hermano Víctor, yo y algunos de los hermanos, por ejemplo Luis, que lo está posteando. Ahí también vi a Sandra metida con nosotros, que son los maestros de esta escuela, tremenda escuela. Si ustedes van a ese link, van a poder inscribirse en esta escuela, a donde vamos a dar las clases gratis. Hay unos cursos que se están dando, y estos cursos son presenciales para los del área de Orlando y quieran ir a estos cursos aquí en la parroquia Santa Catalina de Siena. Creo que en 2 semanas, 2 o 3 semanas, vamos a empezar ya otra vez los cursos, y ahí cuando terminen el curso van a recibir un certificado de la Universidad de San Paul. Víctor es uno de los profesores de esta escuela que se formó. Pues nada más que agradeciéndoles, hermanos, nuevamente la atención que nos dan. Vamos a pedirle al Padre Santísimo que desaten ustedes los dones, los carismas, y les dé los frutos de paz, de amor, de tranquilidad, y que pues antes de que ustedes puedan llevar un Cristo vivo afuera, lleven un Cristo vivo dentro no solamente de ustedes, sino dentro de su hogar. Que el Señor los bendiga, que la Santa Virgen los acompañe, la Madre de la Evangelización, que siempre esté intercediendo por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, querido. Que les bendiga, papá. Amén. Chicos, nos vemos. Feliz noche a todos. Un gustazo siempre.